may ask me how. Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy quiero que meditemos en un punto bastante importante de lo que es la predicación. Hoy vamos a observar el choque, la colisión frontal entre la verdad y la mentira, entre el hombre honesto, sincero, frente a la hipocresía de un mundo que se corrompe. Y quiero que veamos este punto crucial a través del mensaje de la predicación de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Entonces vamos a estar meditando bajo el tema colisión frontal entre convicciones y conveniencias. Colisión frontal entre convicciones y conveniencias. Vamos a la Biblia entonces, libro de los Hechos, capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo 51 al 60. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 51 al 60, y dice así la palabra del Señor. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Este es un potentísimo relato de este maravilloso libro de Hechos de los Apóstoles. Nos da un relato descriptivo de cómo inició la iglesia, el bagaje de la iglesia en el siglo I y el mover de los apóstoles, los discípulos, y también los grandes viajes misioneros del apóstol Pablo. Ahora, este Esteban, no es menor, pues estaba dentro de los diáconos, los que apoyaban las mesas, y tenía que tener ciertas cualidades, y una de ellas era que Esteban era hombre lleno de fe, lleno de amor, por ende también sabiduría y también lleno del Espíritu Santo. Y Dios hacía señales extraordinarias a través de este varón. Llega el momento dado que le toca pagar el precio y es considerado el primer mártir de la iglesia. Con este se cumple aquella promesa que Cristo había dado de que recibirían el Espíritu Santo y serían testigos, serían mártires por la causa. Y con este se inaugura la era de los mártires. Y a Esteban le toca confrontar al grupo religioso de tiempo, al grupo religioso de moda en aquellos días, y hace una amplia exhortación, una amplia apología de la fe, una gran defensa de sus convicciones frente a las conveniencias hipócritas del religioso. Entonces yo quiero que vaya entendiendo que el predicador, si va a ser un hombre de convicciones y su predicación va a ser exaltada en el foco central de hablar y testificar verdades, vas a tener problemas. El diablo se va a levantar con todo y va a haber una oposición terrible. Entonces esta es literalmente una colisión frontal, un choque
terrible entre la verdad y la mentira, entre la sinceridad de un corazón en convicciones frente a la hipocresía de corazones religiosos que se mueven en base a conveniencias. Ya habíamos visto el primer gran discurso del apóstol Pedro, en donde viene un toque a las conciencias y provoca un arrepentimiento genuino. El Espíritu Santo usando la palabra, obviamente. Ahora, en el caso de Esteban, ocurre exactamente lo contrario. Primeramente, porque estaba dentro del plan y el propósito de Dios. Y lo segundo, muchas veces el mensaje confrontacional, el mensaje claro, directo, que trae sanidad, que trae restauración, que trae liberación del engaño, la mentira y las cadenas del pecado, no encuentra cabida en los corazones tenaces en seguir en su mentira, hipocresía y pecado. Y religiosamente llevan adelante la ley. Y la ley establecía que frente a un blasfemo tenían que sacarlo fuera del campamento, en este caso fuera de la ciudad, y apedrearlo hasta la muerte. La lapidación, que era morir apedreado, estaba destinado a los blasfemos y a los adúlteros. Entonces, aparece también en la escena el que a futuro iba a ser el apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo, cuando era el joven Saulo, el hombre arrogante, religioso, fariseo y celoso de las tradiciones y de la ley. Entonces, aquí en todo el contexto vemos grandes contrastes. La muerte del primer mártir frente al perseguidor de la iglesia, que sería el adoctrinador de la iglesia en un futuro cercano. Es extraordinario cómo nuestro Dios hace estas cosas en donde hay contrastes radicales, choques frontales entre la verdad y la mentira. Esteban hace toda una defensa y comienza a detallarles paso por paso cómo el pueblo, viendo las grandes maravillas del Éxodo, sabiéndose herederos de una promesa dada a Abraham y conociendo muchos de ellos como hombres de la ley, religiosos, lo que la Escritura decía del Mesías, los trata de incircuncisos, de obstinados, de obtusos, de tenaces en la maldad y la mentira. Y finalmente los versículos que hemos leído es cuando ya cierra su exhortación durísima Esteban, y los trata de duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. No es menor esta palabra. Duro de cerviz significa que tenían su conciencia totalmente cegada a las conveniencias religiosas. No les convenía a este grupo de religiosos reconocer que habían llevado al madero a su propio Mesías. Ahora, vuelvo y repito, no pierda de vista que detrás de esto siempre hubo un plan divino, un propósito de Dios a cumplir. Sin embargo, esta verdad confrontacional no tuvo cabida en estos corazones de los religiosos de aquel tiempo, y encienden a ir al pueblo contra Esteban. El choque de la mentira versus la verdad. Y van a haber momentos dados que la mentira, la oposición tenaz y terrible de las tinieblas en los corazones que están cegados en el pecado, se levantan en armas contra la palabra de verdad y los predicadores de esa palabra de verdad. Entonces, hoy va a ser un devocional más breve, pero quiero ir directo al grano. Si tú quieres ser un predicador de sana doctrina, un hombre o una mujer de Dios que sabe que Dios le ha llamado al ministerio de la palabra, tienes que entender que este es un llamado radical. Es un llamado que se fundamenta en convicciones, se fundamenta en una fe sólida, intransable en quien nos ha llamado. Poder, pese a cualquier obstáculo, determinarnos en terminar nuestra carrera enseñando y predicando lo legítimo, lo que está acorde a la sana doctrina, la palabra de Dios. Tal como Pablo le decía a Tito, tal como Pablo le decía a Timoteo, que la exhortación para ellos tenía un punto central en común.
Predica lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Ponte como ejemplo de ellos. No trances, no cambies el mensaje, no te prostituyas por unas pocas monedas, ni tampoco por la tenaz oposición que las tinieblas levantarán, muchas veces desde el mismo círculo religioso. Yo quiero que entienda, amada iglesia, que las peores oposiciones a la verdad no vienen desde afuera, muchas veces nacen desde el mismo círculo religioso, que tienen su propia idea de la verdad, su propia interpretación de la sana doctrina, que muchas veces no tiene nada que ver con la verdadera sana doctrina congregacional o bíblica. Que Dios nos ayude. De tal manera que voy a la conclusión, voy al consejo y voy a la consigna o lema. En la conclusión, vemos un Esteban jamás transando, un Esteban comprometido con la verdad, hombre de convicciones, que muere con el corazón de Cristo, el corazón perdonador hacia aquellos que están en el engaño, y muere viendo los cielos abiertos. Ese muchas veces es el premio de llamamiento a los que no quieren transar los principios bíblicos de la sana doctrina. Consejo: seamos de ese tipo de predicadores. Sigamos la carrera adelante pese a cualquier oposición y sin temor, porque Cristo está a nuestro favor. Y si toca marchar, marchemos con la frente en alto, sabiendo que hemos dado la buena pelea, hemos peleado la buena batalla y hemos echado mano a la vida eterna por medio de la fe. Consigna y lema para el día de hoy: siempre habrá un choque entre la verdad y la mentira, entre la convicción y la conveniencia. ¿De qué grupo quieres ser tú? Saludos de paz, amor y bendiciones desde Longaví a cada uno de ustedes. I can feel his hand in mine. That's all I need to know. Till the day he tells me why he loves me so. Yes, he will. I can feel his hand in mine. That's all I need.